En muchas sagas ya se han planteado futuros donde la humanidad entra en una guerra y ese conflicto escala a tal nivel que deja a la humanidad en serios problemas. Y esta es una de esas historias. El chico nabo comete evasión fiscal, lo cual que su complejo título no los confunda. La evasión fiscal es un problema serio. Al Capone, el mafioso estadounidense que tiene una serie, no fue encarcelado por ser mafioso, sino por evadir impuestos. Aparte, el lore está curioso. No cabe de más decir que este video tiene algunas teorías e interpretaciones personales, pero es el lore de un nabo que comete evasión fiscal, no creo que les importe mucho. Todo inició con la propagación de un virus, por el lejano año 2020, pero a diferencia de nuestro mundo, la forma de evitar la propagación de este virus fue mediante la eliminación de los infectados mediante bombas. Algo que Estados Unidos sabría que no sería del agrado de las demás naciones, por lo que el 1 de abril del 2020 empezaron a reclutar civiles para la guerra que se aproximaba. Uno de ellos fue Matt Rigsby, el hijo de una familia que vivía en una zona rural de Nueva York, alguien que destacaría en la milicia, llegando a ser nombrado capitán. Pero el 15 de julio del 2020 su familia recibiría la información de que habría desaparecido. Tras la noticia y el continuo aumento de las tensiones entre los países involucrados, su familia decidió llevarse a la hermana de Matt, Liz, a un lugar seguro, ella negándose al inicio de abandonar la cabaña donde había crecido y donde se reencontraría con su hermano, pero logrando convencerla de entrar al búnker, pero no sin la compañía de su novio. Ahí ocultos lograron esconderse del conflicto, pero también del fantasma de su familiar que volvía a la casa para intentar reencontrarse con su familia. Algo que nunca pasaría. Bajo el suelo se salvaron de las explosiones y la radiación que se liberó en el mundo exterior forzó a la mayoría de los supervivientes a buscar refugio, que únicamente tenemos registro de una tribu de humanos vegetarianos que se ocultaron en los restos abandonados de un banco. Para los que tuvieron suerte, sus cuerpos se encogieron por la radiación y tomaron un tono azulado por la falta de luz al vivir en el subsuelo, para evitar las nuevas especies que se desarrollaron. Mientras que tenemos registro de un familiar lejano de la familia Rigsby, con no tanta suerte. Mutó horriblemente gracias a los alimentos que él estaba digiriendo en su cuerpo, incrementando de tamaño, y cada alimento que tenía en su sistema sufrió mutaciones que se fueron fusionando al cuerpo principal, obteniendo cada bulto una especie de conciencia que resonaba en la cabeza de lo que alguna vez fue un humano. De ese nuevo mundo la familia Rigsby logró salvarse al resguardarse en un búnker, aunque con el paso del tiempo el aburrimiento fue poco a poco agotándolos, hasta que el padre, ya sea por miedo de que su familia se quedara en un futuro sin alimentos o mera curiosidad, decidió aventurarse fuera del búnker. Se desconoce si la radiación lo afectó lo suficiente como para alterar su mente, o fue observar los seres que habitaban el nuevo mundo. Sea lo que fuera, lo traumatizó lo suficiente como para que volviera a salir del búnker, y ya no volviera. Aun con la pérdida del patriarca, la familia Rigsby logró sobrevivir por un tiempo, aunque el aburrimiento estaba ciertamente afectándolos. Pero un día, una criatura extraña empezó a sonar la alarma alrededor del búnker. La familia entró en pánico. La madre decidió esconderse en el armario, sin saber que ese sería su ataúd. Ahí ella fallecería por la alta dosis de radiación que la criatura emitía. Su hija, que no tuvo la misma suerte, fue mutada al intentar huir de la criatura y eliminada al enfrentarse a ella. El único que se tiene información de que sobrevivió fue el novio, que logró huir de la criatura dejando a Liz atrás. Así llegó el final de la familia Rigsby. ¿Pero qué fue lo que los eliminó? Para responder a esta cuestión, se tendrá que abordar otra vez sobre los efectos de la radiación. La radiación no solo afectó a los humanos, sino que logró mutar a algunos insectos otorgándole inteligencia, mientras que logró otorgar a ciertos frutos y tubérculos la inteligencia suficiente para formar una sociedad. Pero su sociedad rápidamente entró en caos. Algunos intentaron aferrarse a la fe, por los champiñones que consideraban sus deidades, pero el crimen fue más popular por sus habitantes, por lo que ciertos criminales decidieron agruparse para poder tomar el control del mundo. De la gran variedad de bandas, destacaron dos. La primera era la Pandilla Encurtida, una poderosa banda criminal conocida por sus fechorías, pero como toda buena banda criminal tendría sus enemigos. La familia Napoleone, una familia de nabos mafiosos. Se desconoce el origen de la rivalidad, lo único que se sabe es que los jefes de la familia, un pepino y Vito Napoleone, se odiaban gracias a los sabotajes mutuos. La banda de Napoleone era encabezada por un limón, una cebolla y Vito Napoleone, que por sus intrépidas redadas lograron obtener cierta información sobre la civilización previa a ellos, donde se destaca la información sobre la creación de los champiñones, a partir de una sustancia verde, que era el origen de su vida, y la información sobre cierto sistema político que le permitía al gobernante obtener una gran cantidad de dinero, a partir de la recaudación de los habitantes por hacer ciertas acciones. Pero a Vito Napoleone, que había tenido sus primeros hijos y gracias a ellos se suavizó, no estaba de acuerdo con el hambre de poder y riqueza que su compañero Cebolla mostraba, ocultando esa información debajo del invernadero. Pero la Cebolla, corrompida por el deseo de obtener más dinero, tendría que convencerlo para obtener su apoyo, para plantear su nuevo sistema político. El primer paso fue lograr encarcelar a la banda rival, la Pandilla Encurtida, con la esperanza que esta acción les recordara sus viejos días. A pesar de su éxito al derrotar a su enemigo, Vito seguía siendo suave para los planes de Cebolla. Por eso planeó endurecerlo eliminando a su hija, algo que no impidió que siguiera queriendo al hijo restante. Tras su fracaso en endurecer como el viejo capo que solía ser, la Cebolla decidió aliarse con un ajo para poder eliminarlo. Su plan consistía en llamarlo a un banco abandonado donde sería tomado por sorpresa y apuñalado por la espalda. Después de la traición, tuvieron que esconder su cuerpo en el banco, que luego sería manejado por el ajo. Lamentablemente para la Cebolla, el hijo de Vito Napoleone heredaría el invernadero, y con eso la base secreta. Mientras que el joven Napolino crecía sin saber sobre su herencia mafiosa, el ya autoproclamado alcalde de Cebolla estaba planeando cómo apoderarse de su propiedad. Lo primero fue proponer un sistema de impuestos, algo que para un joven tubérculo no sea más que una trivialidad. Esta deuda, al no pagar sus impuestos, les terminaría costando su hogar, y para recuperarlo, el alcalde de Cebolla le propuso una solución: ser explotado por él para obtener piezas que él necesita, y a cambio le regresaría a su hogar. El joven niño nabo tuvo que ceder a las peticiones del alcalde, entonces tuvo que equiparse robando una regadera a un viejo limón, y teniendo que comprar el juego.
Con su equipamiento llega a acabar con ciertas criaturas gigantes mutadas por la radiación, como cerdos y gatos manzana. Pero en uno de sus viajes llega al refrigerador de la familia Rexby, donde era el lugar que el alcalde decidió usar como destierro a la pandilla encurtida. Napolino, con su sangre mafiosa, los ayuda a escapar del frasco que los tenía cautivos, pero ellos esperan el momento ideal para escapar, mientras Napolino continuaba con su labor, llegando a aliarse con una investigadora para obtener la bendición de los champiñones, al estar en contacto con la viscosidad verde. Por último, entra a un refugio para obtener la pieza final, un láser. Con todas las peticiones cumplidas y las piezas entregadas, el alcalde traiciona a nuestro joven tubérculo dejándolo fuera de su hogar. Ahí, desesperado, sin poder entrar a su hogar, el anciano Limón, que era el viejo aliado de su padre, lo ayuda a infiltrarse al invernadero, donde el joven mafioso tuvo que enfrentarse a los secuaces del alcalde Cebolla, un grupo de cerezas. Tras la derrota de los esbirros del alcalde, el chico Nabo se enfrenta al mismísimo alcalde Cebolla, que ahora era un cyborg, que se enfrenta a Nabolino con un tridente de cocina, que obviamente es derrotado ante Nabolino, pero decide utilizar la fuerza de la lata de champiñones debajo del invernadero, para renacer como un dios, enviando señales radiactivas a todo el espacio exterior, llevando a todos los involucrados al espacio, donde las cerezas, al ver a quien estaban apoyando, deciden sacrificarse por el bien del mundo. Tras la muerte del dios Cebolla, su cuerpo desciende del espacio, impactando en la aldea. Eso provocó que se desestabilizara el orden preestablecido, y eso volvió a una era donde no había orden. Por eso, la pandilla encurtida, ya liberada, decidió tomar el control del nuevo mundo, usando el dinero del banco. Pero con sus fuerzas recién liberadas, no tenían la capacidad de robar todo el banco. Entonces decidieron contratar a dos nuevos miembros. Una de las cerezas, que para mantenerla viva tuvieron que reemplazar algunas partes con tecnología, pero aún con la cereza faltaba un miembro capaz de derrotar dioses. Lamentablemente, Kratos estaba ocupado, entonces contrataron a Nabolino para robar el banco, que se había vuelto un refugio para todos los habitantes del pueblo destruido, que después de ser saqueado varias veces se descubría la verdad, que el ajo, dueño del banco, había eliminado a Vito Napoleone, de una forma sucia. Por ende se les ocurrió una idea de venganza, robar todo el banco, literalmente, sacarlo del suelo y llevárselo al espacio, donde algunos aliens infiltrados en el banco, que estaban investigando la radiación emitida por el dios Cebolla, deciden aprovechar para eliminar al terrícola capaz de derrotar dioses, a su especie temerle. Usando los restos del padre Nabo como disuasorio, el alien con una forma de gusano usa una especie de mecha para eliminar a nuestro prota, usando un láser que instaquiliaba a cualquier ser, intentó acabar con el chico Nabo. Entonces hay un sacrificio. El gángster Pepinillo, con su vehículo todoterreno, sube a la estratosfera, donde termina impactando con el alien, nombrando por fin a nuestro chico Nabo como Sir Vito Napoleone II. Estaba editando el video y me estoy dando cuenta que van a sacar otro juego. El chico Nabo roba el correo, lo cual me arruina casi todo. Al fin y al cabo el juego va a ser un runner, entonces la verdad pues no importa mucho el lore de eso. Y pues me da tic de que ahora no esté actualizado cuando sale el juego, pero ¿qué se va a hacer?